Hace cerca de un mes comenzó la ofensiva más reciente de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro y ha tenido una serie de pasos y los hemos venido comentando e informando. Primero, la decisión de la fiscal general de Estados Unidos, Pat Bundy, de incluir a Nicolás Maduro como el cabecilla del cartel de los soles, duplicando la recompensa para quien permita su captura, para que comparezca ante la justicia estadounidense por narcotráfico. 50 millones de dólares ofrece hoy Estados Unidos por Nicolás Maduro, el doble de lo que se ofreció en su momento por Osama Bin Laden. También hay una recompensa importante por Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, y por el general Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa. El triunvirato que hoy básicamente maneja Venezuela. Y luego vino la ofensiva, la muy importante situación del despliegue militar de embarcaciones, de grupos anfibio, de aeronaves sobre el Mar Caribe en el sur, muy cerca de aguas territoriales venezolanas. Esta semana que está terminando, lo que hemos visto es que ese despliegue no se quedó solo en palabras. Ya hubo una primera operación en la que, en medio de una operación que seguramente va a ser controvertida, fue destruida una lancha rápida con 11 personas a bordo que, según dijo el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, llevaba consigo una cantidad importante de cocaína desde un puerto de Venezuela rumbo hacia una isla del Caribe para luego llegar a Estados Unidos. En momentos de máxima tensión, seguimos intentando analizar qué va a pasar en esa relación entre Estados Unidos y Venezuela y sobre todo hasta dónde va a llegar Estados Unidos en clave de garantizar eventualmente el restablecimiento de la democracia venezolana. Y por eso he querido invitar hoy a uno de los políticos más reconocidos en Venezuela, hoy en el exilio, Julio Borges. Durante muchos años fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Julio, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. ¿Cómo ves lo que está pasando en este momento, en esa relación entre Estados Unidos y Venezuela y la presión que aumenta desde la Casa Blanca hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, es muy importante porque no solamente se trata del caso nuestro de Venezuela, que es un caso que por supuesto nos toca en el corazón y que estamos poniendo la vida entera para que haya un cambio en el país, sino que refleja, Ricardo, una película que es mucho más compleja y que tiene en este momento una especie de dinámica en toda América Latina que desde hace años se está gestando. Eso significa, en términos muy concretos, el hecho de que vemos en la región tres elementos que están en una especie de círculo vicioso. Por un lado, el retroceso de la democracia en muchos de los países, la crisis democrática en muchos de los países. En segundo lugar, el tema del crimen organizado, que ya no es un tema puntual, sino que se ha regado a nivel de toda de estos tres elementos. Quiero resaltarlos rápidamente. El primero de ellos tiene que ver con el retroceso democrático. La democracia está en retroceso en toda la región. En segundo lugar está el problema del crimen organizado, que ya no es un fenómeno puntual en uno o en otro país, sino que se ha regado a nivel del sector privado, el sector militar y el sector político, también en toda la región. Y la consecuencia de esos dos puntos, que es el tema migratorio, que ha desplazado a millones de personas en toda América Latina. Bueno, esos tres problemas que están presentes hoy, desde México hasta Argentina, Chile y todo el Caribe, tienen como epicentro a Venezuela. Y en ese sentido, el nombramiento de Nicolás Maduro como el jefe de un proyecto antidemocrático y además de antidemocrático relacionado con el crimen organizado, tiene un valor muy, pero muy grande, porque lo coloca en un cuadrante en el cual, a mi modo de ver, estamos en una situación que es irreversible, absolutamente irreversible, y que nosotros ahorita tenemos que luchar desde Venezuela para convertirla, además de irreversible, en algo inminente, es decir, algo que pueda suceder pronto, que es ese desenlace democrático en Venezuela. Así es donde yo creo que estamos en este momento en el tema venezolano. Julio, ¿en qué se puede traducir lo que usted considera un desenlace irreversible e inminente para el cambio de régimen, para el retorno a la democracia en Venezuela? ¿Hasta dónde va a llegar, en su opinión, en su análisis, Estados Unidos? ¿Y qué deberían hacer
internamente los venezolanos para ese regreso al cauce democrático? Porque creo que aquí estamos ante ese escenario que no se ve tan fácil hoy, pero que va a ser seguramente el que tiene que ocurrir para que realmente haya un cambio de régimen en Venezuela. No, yo lo comparto contigo, Ricardo, y es una muy buena pregunta porque es un trabajo que es de alguna manera en equipo. Es decir, los venezolanos no podemos, y esto ha sido un error que hemos cometido en el pasado, los venezolanos no podemos esperar pasivamente a que los aliados internacionales resuelvan el problema venezolano. Los aliados internacionales son fundamentales en ayudarnos a resolver el problema venezolano, pero tenemos que actuar en conjunto. Esa presión internacional que la vemos ahora con el nombramiento de Maduro como jefe del cartel de los soles, lo que se ha hecho con el Tren de Aragua, las sanciones, toda la presión internacional, pero junto a eso y además de eso, tiene que haber también un despliegue venezolano que tiene que significar no solo lo que se logró el 28 de julio, que fue una demostración gigantesca de legitimidad, sino seguir en este momento como se hace en la organización popular, en la comunicación, en el mandar señales claras de que estamos preparados para gobernar, en el liderazgo claro de Edmundo González, de María Corina, de poder generar una unidad nacional cuando haya un cambio en Venezuela. Esos dos motores, esos dos taladros, el de afuera y el de adentro, que trabajan en conjunto, es lo que va a permitir que se pueda producir lo que yo veo como el único desenlace posible, que es una fractura, es una implosión del bloque de poder. Va a llegar un momento, Ricardo, en que a nivel militar o a nivel político, el círculo de Nicolás Maduro no va a aguantar la presión, ni la interna ni la externa, y en ese momento se va a producir ese desenlace. Yo creo que Estados Unidos, con esta primera muestra, es como una especie de primer escalón que está de alguna manera recorriendo, pero esto tiene diferentes escalones sobre los cuales esa presión se va a incrementar. Yo discrepo mucho de quienes dicen, Julio, que los venezolanos no han hecho lo suficiente por recuperar su libertad y la democracia, porque se les olvida la lucha que han tenido durante estos últimos 25, casi 30 años, los muertos que han puesto, los exiliados, los detenidos en diferentes partes, las torturas, la represión. Es decir, los venezolanos han hecho o han intentado todo, incluyendo las vías democráticas para sacar del poder a la dictadura. Hoy no pareciera existir un detonante que lleve a que la gente en las calles en Venezuela le ponga presión al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué debería pasar o cómo se debería actuar? Además, bueno, hoy teniendo a Diosdado Cabello amenazando de nuevo a María Corina Machado en vivo en televisión. ¿Qué debería pasar para que esa presión se haga efectiva? ¿O cómo llevar a ese punto de la presión interna y externa que llevaría a la implosión del régimen? Bueno, eso es muy interesante, Ricardo, lo que preguntas por lo siguiente. Quizás para quien está mirando las cosas a distancia, puede pensar que en Venezuela hay una especie de, podríamos llamarlo, parálisis, resignación, un tirar la toalla de la gente, y no es verdad. Es decir, yo podría mostrarte estudios de opinión muy serios que se han hecho muy recientes, en los cuales el espíritu, la actitud del venezolano es la de estar, como decimos en Venezuela y seguro en Colombia también, con el cuchillo en la boca esperando el momento justo sobre el cual hay que salir o a protestar o salir de alguna manera a manifestar, y que no se ha hecho por la inteligencia lógica de que se sabe que en este momento justo el nivel y la sobredosis de represión, como tú bien dices, es enorme a manos de Diosdado Cabello. Todos los días se llevan preso a gente. En las últimas horas, en el caso de mi partido, se llevaron preso a 5 dirigentes del Estado Barinas de la nada, porque les dio la gana. Todos los días se llevan presos dirigentes de todos los partidos, o periodistas, o activistas de las ONG. Pero lo importante de tu pregunta es que en el corazón de la gente, nada más lejos que rendirse. La gente lo que está esperando, qué grieta se puede romper para que se desborde de alguna manera esa especie de torrente contra el miedo y se pueda de alguna manera hacer lo que tú has hecho, que la gente haga en Venezuela su nueva cuota de aporte, que es, por ejemplo, un momento dado, protestar, movilizarse y hacer ese remate final.
Eso está muy claro en el sentimiento y en el corazón de la gente y del pueblo venezolano, y eso tiene un enorme valor porque eso no se ha pagado después del 28 de julio, sino que está completamente vigente. Lo que hoy dicen quienes viven en Venezuela es que el régimen no duerme tranquilo, que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez no pegan el ojo tan fácilmente, no concilian el sueño tan fácilmente, temen una traición, las recompensas son muy altas, hay máxima paranoia. En ese escenario, Julio, ¿cuál podría ser, en su opinión, en su concepto, la columna que puede desmoronarse y puede causar la implosión del régimen? De todo esto que lo mantiene, que no son muchos, pero que concentran unos poderes que no permiten la transición democrática en Venezuela. Bueno, yo creo que vamos a ir a un proceso, como yo te decía, que es irreversible, que además de ser irreversible tenemos que convertirlo en inminente, es decir, empujar para que sea más rápido, pero que como sucede en todos estos procesos, Ricardo, estos procesos al final se terminan rompiendo por la traición. Es decir, va a haber un momento en que va a haber tanta presión o va a continuar la presión de manera tal que bien a nivel político o bien a nivel militar, dentro de ese círculo pequeño, porque al final no estamos hablando de muchas personas, va a haber una ruptura con la cual Maduro va a sobrar, probablemente Cilia Flores va a sobrar y otros van a sobrar, y se va a tener que producir una nueva dinámica en la cual las fuerzas legítimas y democráticas en Venezuela y la comunidad internacional podrán establecer una transición en el país. De manera que allí hay muy claramente una construcción de presión cuyo desenlace va a ser que se fracture, que se rompa, que implosione ese círculo pequeño que no pasa de ser, como decías tú, ese triunvirato y dos o tres personas más, y ese descalabro es el que va a producir el cambio en Venezuela. Ese para mí es la manera con la cual yo veo que va a ser el desarrollo de los próximos tiempos en el país. Claro. Julio, quiero hacer una última pregunta para terminar esta charla y para dejar abierta la próxima, que espero sea pronto y espero que sea cuando ya haya una transición en Venezuela hacia la democracia. Hablaba hace unos días, entrevistaba a James Story, diplomático estadounidense que fue embajador en Caracas durante varios años, de 2018 a 2023, si no recuerdo mal. Y James Story planteaba... En Bogotá también. En Bogotá, estuvo aquí en la dependencia antidrogas durante varios años también. Así que conoce muy bien la región. Y él planteaba algo que también debe estar sobre la mesa, y es saber si está lista la transición o si está listo el día después de la caída del régimen. ¿Eso está previsto? ¿Se sabe qué pasaría? La oposición, quien ganó en las urnas el 28 de julio, Edmundo González y María Corina Machado, y la oposición que lamentablemente continúa con fragmentaciones, ¿están hoy listos, preparados para saber qué tiene que pasar el día después para mantener el poder en Venezuela en caso de que se dé esa ruptura? Sí, a pesar de que estamos viviendo momentos tremendamente complicados, hay paralelamente muchos equipos desplegados trabajando desde lo más pequeño hasta lo más grande para tener todo lo que pudiera ser el plan de trabajo, los protocolos, las decisiones que hay que tomar en temas tan controversiales como el control territorial, temas tan controversiales como lo que es la reactivación económica, el tema petrolero, el tema democrático. Ese trabajo no es que se va a hacer, ese trabajo está hecho y en algunos casos se está completando. Y una de las cosas que hay que entender es que también esa transición va a depender mucho de cómo sea al final este proceso. Si al final el régimen de Maduro se abre y entiende que tiene que haber una transición, eso va a hacer que todo el proceso sea más fácil. Si ellos siguen cerrados y vamos a esa implosión que hablábamos antes, pues eso va a hacer que el proceso sea más duro. Pero en uno u otro escenario, toda la visión concreta, la visión absolutamente de carne y hueso, de cómo tiene que ser afrontado los grandes problemas, créeme que hay todo un protocolo de personas muy, muy especialistas y al mismo tiempo con una gran visión política trabajando en todas esas áreas para estar listos para lo que puede ser esa transición. Es uno de los históricos líderes políticos opositores venezolanos con nosotros desde el exilio, analizando este momento
que es crucial la presión que aumenta desde Estados Unidos, desde el gobierno del presidente Donald Trump, en contra del régimen de Nicolás Maduro, que está viviendo muy seguramente sus horas más difíciles, en medio de lo que han significado estos 25 años de chavismo en el poder. Julio Borges con nosotros. Julio, muchas gracias, como siempre un gusto. Gracias, amigo. Muchas gracias, Ricardo. Usted está en El Radar.